Y bueno, ¿cómo ocurre la batalla cultural en las universidades? Por favor, Josafat Sebastián, cuéntenos desde su experiencia. Sí, claro que sí. Sí, bueno, lo que hemos estado también comentando con diferentes académicos que vienen de diferentes partes, tanto de Estados Unidos como de Argentina, es que una vez que la derecha ha conseguido el poder, el poder ejecutivo, realizan una serie de políticas educativas para afianzar su control. Ahorita le comentaba a Sebastián que García Linera, cuando habla de los procesos políticos, etcétera, menciona que hay una combinación de Gramsci, Lenin, Gramsci, es decir, la formación de un sentido común que favorece a una posición política, luego después un proceso de toma del poder, que sería la parte leninista, y después otra vez a Gramsci para afianzar esa toma del poder desde un punto de vista hegemónico, ¿no? Entonces, lo que está haciendo la derecha es construir hegemonía y está construyendo la hegemonía en las universidades también. Entonces ahí hay un tema que me parece muy importante porque nos comentaba un profesor de la Universidad de Carolina del Norte que les ha llegado listas de palabras prohibidas que no pueden usar cuando están impartiendo clases. ¿Qué palabras son? Dicen, son palabras que supuestamente dividen a la población norteamericana. Entonces dicen, no pueden usar la palabra racismo, no pueden usar la palabra género, no pueden usar la palabra discriminación, no pueden usar la palabra explotación, no pueden usar la palabra desigualdad, no pueden usar la palabra sesgos, no pueden usar la palabra ideología, porque todas estas palabras supuestamente tienen una carga emotiva, una carga que divide al pueblo norteamericano y que eso está mal. Entonces, es un tema que nos preocupó muchísimo cuando nos lo contaron, porque pues cómo vas a dar clases sin esas palabras, ¿no? Entonces es un tema que ha salido, obviamente ha habido respuesta crítica de diferentes académicos de los Estados Unidos que han estado criticando y mostrando que esto va en contra de la libertad de cátedra, pero es un hecho que prácticamente están prohibiéndole a los académicos usar ciertas expresiones en ese sentido. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las ofensivas de Trump contra la Universidad de Harvard, acusando a Harvard de marxista. Imagínense qué tontería es esa. O sea, Harvard marxista es realmente una tontería, pero lo que él hace con esto es demonizar las posturas marxistas. A la gente de Harvard les ponen en una dinámica de diferenciarse del marxismo y para ser aceptados pues se tienen que volver cada vez más de derecha, ¿no? Entonces es un tema complejo porque en estos momentos me da la impresión que en Estados Unidos se está desatando un nuevo macartismo, es decir, una nueva persecución a académicos de izquierda, bloqueándoles espacios, hostigándolos, evitando que den clases de cierto tipo, y eso va a transformar las ciencias sociales en ese país. Y lo mismo está pasando en Argentina. Nos comentaban algunos colegas que han habido cambios en los planes y programas de estudios de economía y ahora ya ponen en el centro a Hayek, a Friedman, a la economía austriaca, todo lo que parezca marxismo es adoctrinamiento y entonces todo eso lo quieren quitar y poner en el centro pues la microeconomía y toda la perspectiva neoclásica. Entonces sí hay una ofensiva muy dura a nivel, digamos, de las políticas educativas, de las políticas universitarias y ante eso tenemos que dar respuesta. Entonces, por ejemplo, un tema que platicábamos Sebastián y yo es precisamente el papel que tiene México y particularmente en el CIDE. Nosotros estamos precisamente sabiendo esto que está ocurriendo a nivel global, reivindicando directamente la obra de Marx, la crítica de la economía política, con un seminario que es el Seminario del Capital, que en estos momentos es el seminario más exitoso del CIDE. También estamos reivindicando pues, el estudio sistemático de las nuevas extremas derechas, llevando a cabo este proceso de análisis de estos procesos, y también estamos creando nuevos planes y programas de estudio donde en uno de ellos queremos reivindicar la filosofía.
las humanidades. Queremos incorporar la lectura también de la teoría crítica y reivindicar el feminismo, reivindicar también las perspectivas decoloniales, porque la extrema derecha avanza en esos terrenos. Entonces sí nos parece que es muy importante transformar las instituciones académicas, conociendo estas tendencias que se están dando a nivel global, y pues eso estamos haciendo. No, claro, y no es cosa menor lo que menciona Josafat, el rol de la universidad. ¿Y por qué les interesará a las universidades a ellos? ¿No les basta, como pregunta retórica, las democracias fake de redes sociales? Y la respuesta, pues no, no les basta. También tienen que asediar a la democracia tomando las universidades por dos vías. Presupuestal, no te doy recursos, te limito recursos, o te cambio el orden curricular, el contenido. Te lo vacío, completamente te lo vacío. Y te cambio la planta docente y te impongo. Es muy curiosa la visión de libertad que ellos tienen, porque a pesar de que es, digamos, su mantra, es una libertad selectiva, es una libertad sesgada, eh, en donde no concibe una libertad efectiva, en palabras de Amartya Sen, ¿no? Una libertad que emancipe, una libertad que conviva, una libertad que reconozca al otro, a la otredad, a los subalternos. No, no es por allá. Una de las grandes preguntas, un poco en paréntesis, es, y esto lo trabajaba con un gran colega, con René Ramírez, ¿cuánta desigualdad o igualdad toleran nuestra sociedad? Y es curioso cuando esta pregunta se la devolvemos a los estudiantes, cuando revisamos las encuestas de Latinbarómetro en América Latina, para testear cómo está este termómetro de dónde están nuestros valores democráticos, sobre todo aquellos que egresan de las universidades públicas. Y es bien curioso ver que este proceso de adoctrinamiento viene ocurriendo de larga data. El proyecto de la universidad, en tanto América Latina, no dejó de ser una universidad periférica, una universidad servicial al norte global, es decir, a las empresas de un occidente. Nunca respondiendo como objeto de estudio, mucho menos de transformación, las realidades de nuestras propias comunidades, de nuestra pobreza, de nuestras carencias insatisfechas, carencias materiales. No, era responder siempre en métricas además, indexadas con nomenclaturas del norte, prácticamente como bienes privados. Universidades públicas que responden como bienes privados, como empresas. Universidades casi como empresas, serviciales a la rentabilidad. Y por eso les es muy sencillo decir, es que las humanidades no son rentables. Y esa es su métrica. Como no produzco, como no genero ganancias, son desechables. Lo que necesito son empresarios. Entonces empiezo a meter en el currículo ya no economistas, sino gerentes. Y esto, en palabras de nuestro queridísimo Enrique Dussel, generó sucursaleros de Chicago, sucursaleros del norte global. Entonces tenemos mexicanos o latinoamericanos pensando en inglés, en métricas en inglés, ajenas a lo que sucede en la sociedad. Y esto genera un divorcio muy fuerte entre la comunidad y la universidad. Y ese divorcio no es cosa menor, porque aquí viene la disputa por la verdad. Porque esos que votan por Milei no le creen a la universidad. Y tendrán su debida razón, porque la universidad, antes de que Milei ganara las elecciones o emergieran estos monstruos fascistas, la universidad dejó de responderle a la comunidad. Entonces hay que repensarlo y hay que volverlo a hacer todo de nuevo, como diría el buen Enrique Dussel. Hay que decolonizar nuestras universidades. Hay que pensarlas siempre en función de, no del mercado, sino para la sociedad, para la comunidad. Es por eso que hay que disputar los comunes y disputar también el sentido de lo digno. Porque es indigno pensar que el hombre más rico y el más pobre puedan convivir sin ningún conflicto de interés. La verdad es que no. ¿Y dónde está la universidad? ¿Dónde está esa exigencia importante? Otro elemento que no es menor también decirlo es qué ha ocurrido en la estructura curricular de nuestras propias universidades públicas. ¿Cómo las medimos? ¿Qué tan buenas son o qué tan malas son? Los rankings, poco se sabe, pero son rankings evaluados por el Financial Times o hace no mucho tiempo, en épocas pasadas, incluso en México, eran evaluadas si estaban en un listado del Financial Times. Era así como tú te podías ir al extranjero y te daban una beca.
siempre hubo una suerte de armonización en función de universidad periférica y nunca en respuesta hegemónica, emancipadora a nuestros sentidos y saberes. Es por eso que es importante recuperar la universidad. El trabajo que están haciendo ahí en el CIDE no es menor, es de verdad una lucha fuerte, por lo que me he enterado, por lo que he sabido, por lo que les hemos dado seguimiento, pero también lo que está ocurriendo en América Latina. Es el espacio de asedio de la extrema derecha, es donde quieren, digamos, volverla ya no solo empresa a la universidad, sino hacerla una suerte de think tanks en función de sus recetarios neoliberales. Y hay otra obra que el Instituto Ideal, en otras ocasiones aquí llegamos a platicar, que se llamó Economía disfrazada, como ideología disfrazada de ciencia, y ese es justo otro punto, cómo ideologizamos a la universidad en función de una variable. ¿Cuál? La rentabilidad. Y entonces todo el aparato, el andamiaje teórico está en función de que sea rentable una empresa. O sea, nos volvimos empresarios en una universidad y ya no respondimos en tanto público a los bienes públicos. ¿Dónde quedó la parte crítica? Y ese aspecto crítico es el que se está en disputa actualmente. ¿Qué salidas hay? ¿Qué alternativas hay? Creo que hay respuestas aquí mismo en México muy interesantes que están haciendo eco en otros espacios, en Francia incluso. Ha sido, digamos, este asedio mismo, ha sido digamos, he sufrido, digamos, también esto que mencionaba Josafat, el no decir ciertas palabras, no tocar ciertos contenidos y quédate en el simple hecho de la ciencia económica. ¿Y qué es esa ciencia económica? Hay que disputar ese contenido, porque no es menor, porque produce valores antidemocráticos, antirredistributivos, antiecologistas, antifeministas. Ahí está la disputa por los saberes también. Y bueno, me haces pensar justo en México. ¿Qué pasa en México que en el resto del mundo no está pasando? La nueva escuela mexicana, todas las universidades que se están creando y que ya se crearon. Para mí es así como frescura y esperanza. Entonces, bueno, hablemos un poco de México y el papel que juega en este momento en el mundo para la extrema derecha y como ejemplo para otros países. ¿Les parece bien? Sí, claro que sí. Muy bien, vamos a otro corte y nos vamos.